a qué nos referimos con lo que es el abdomen agudo? El abdomen agudo va a considerarse como un síndrome clínico que va a tener como base principalmente al dolor abdominal intenso. Este dolor abdominal intenso va a tener ciertas características, como por ejemplo que sea de inicio brusco o insidioso, pero que sea de una evolución rápida, ¿no? En menos de 24 a 48 horas. El dolor abdominal puede ser de origen tanto abdominal o también extraabdominal, ¿no? Que ya nos estaríamos refiriendo a un, por ejemplo, a un dolor referido, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en lo que es el infarto de miocardio, que existe un dolor a nivel, un dolor intenso a nivel epigástrico muchas veces. También el dolor suele acompañarse de uno o más signos de irritación peritoneal, ¿no? Como por ejemplo lo que es la rigidez de la musculatura abdominal, el incremento de la sensibilidad abdominal con o sin signo de rebote, ¿no? Positivo, y también lo que es la defensa o resistencia involuntaria, ¿no? Ahora, según otra revisión, según otra revista que estábamos viendo, eh, señalaban al abdomen agudo como una situación crítica que va a cursar con signos abdominales graves y que va a requerir tanto un tratamiento médico o quirúrgico urgente, ¿no? Y las manifestaciones más frecuentes son a la cabeza, lo que es el dolor abdominal agudo, alteraciones gastrointestinales, ¿no? Que pueden estar acompañadas por signos de obstrucción o también signos de irritación peritoneal. Y bueno, que también va a tener una repercusión sobre el estado general del paciente, ¿no? Que muchas veces es invalidante este dolor intenso, ¿no? Ahora, pasando a lo que es la epidemiología, bueno, en Estados Unidos el dolor abdominal o el abdomen agudo va a constar del 6,5% de todas las consultas que se tienen en el servicio de emergencias y estos van a acudir por dolor abdominal principalmente. En México, el 30% de los que acuden a servicio de emergencias también acuden por dolor abdominal, de los cuales el del 13 al 40% de este 30% son los que constituyen emergencias quirúrgicas cuando se trata, por ejemplo, de un dolor abdominal no específico. Y se estima que el 50% de todos los casos de dolor abdominal agudo requieren hospitalización y entre el 30 y 40% requieren cirugía. Asimismo, al ingreso hospitalario, cerca del 40% se diagnostica de manera errónea, por lo cual eso incrementa, ¿no? su tasa de mortalidad global, que es del 10%, e incluso se eleva al 20% en casos de que el paciente ya requiere una cirugía de urgencias, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, lo que es eh, las visitas a emergencias por dolor abdominal constituye un rango de 5 a 10%, según bueno, los reportes que estaba leyendo de acuerdo al Hospital Nacional Arzobispo Oloaiza, de los cuales, por ejemplo, en caso de los adultos mayores, que constituyen el 20% de las visitas de emergencia, solamente el 3 al 4% en esta población son por dolor abdominal, pero es de suma preocupancia, ¿no? El rápido diagnóstico de este síndrome, especialmente en adultos mayores, ya que la mortalidad en esta población aumenta de 6 a 8 veces en comparación de un paciente joven, ¿no? La mortalidad asociada a lo que es el abdomen agudo se va a ver muy relacionada cuando ya inicia un cuadro peritoneal, ¿no? Un cuadro de peritonitis, y la mortalidad se eleva de 9 a un 14%. Asimismo, también se relaciona el abdomen agudo en pacientes con VIH, ¿no? De los cuales están eh, muy influenciada por lo que son las infecciones oportunistas, ¿no? Especialmente en un 11% de pacientes con VIH. Asimismo, otros datos epidemiológicos que encontramos es que las causas más frecuentes del dolor abdominal agudo en el servicio de emergencias en nuestro país, a la cabeza está lo que es el dolor abdominal inespecífico, ¿no? En un 22 a 44,3%. Después lo que es apendicitis aguda, en 15,9 a 28,1%, y enfermedad biliar, de 2,9 a 14%. Lo que es la perforación gastrointestinal, el hilio adinámico, ¿no? Diverticulitis, pancreatitis, cólico ureteral y también enfermedades inflamatorias intestinales. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de
los 2/3 de los ingresos hospitalarios por abdomen agudo van a constar especialmente de estas patologías, ¿no? Como la apendicitis, colecistitis, coledocolitiasis, obstrucción intestinal, pancreatitis, isquemia mesentérica, perforación intestinal y diverticulitis. Y que generalmente estas patologías se van a asociar con una gran morbilidad y mortalidad significativa en casos, por ejemplo, de pacientes que tengan comorbilidades asociadas o también donde se registre, ¿no? O no se haga un diagnóstico correcto, ¿no? A la llegada de los pacientes. Bueno, en cuanto a lo que es la revisión anatómica, el abdomen sabemos que es una cavidad que va a estar comprendida entre lo que es el tórax, ¿no? Limitada por el diafragma a nivel superior y a nivel inferior que está relacionado con lo que es la pelvis, ¿no? Asimismo, para su mayor, para una descripción sistemática, ¿no? Y bien localizada de lo que son la semiología, es que se describen, ¿no? Las 9 regiones abdominopélvicas, teniendo como referencia, ¿no? Las líneas que van a ir desde los arcos costales, ¿no? En la parte superior, en la parte superior que esté en una línea que vaya desde espina ilíaca anterosuperior, tanto derecha e izquierda, y verticalmente, ¿no? Lo que es la línea media clavicular. Entonces, estas líneas van a formar lo que son los 9 cuadrantes, teniendo, bueno, en la parte superior a la región hipocondríaca, el hipocondrio, ¿no? Derecho, en la parte medial el epigastrio, en la parte más lateral izquierda ya lo que es el hipocondrio izquierdo. Y así como podemos ver en la imagen, debajo de la región epigástrica está la región umbilical o mesogastrio, debajo de el hipogastrio, y generalmente, bueno, a los costados, ¿no? De lo que es la región umbilical está lo que es la región lumbar derecha o izquierda, o también llamado flanco, ¿no? Derecho-izquierdo. Y en la parte más inferior ya lateral a lo que es el hipogastrio, lo que es la zona ilíaca derecha y la zona ilíaca izquierda, ¿no? Ahora, lateralmente el abdomen se encuentra delimitado por la pared abdominal, ¿no? Que va a tener una constitución muy compleja, ¿no? Que va, por ejemplo, desde la parte más interna a externa, ¿no? Lo que son, por ejemplo, el peritoneo, ¿no? Parietal, la capa parietal del peritoneo, seguido de lo que es la fascia extraperitoneal, la fascia transversalis, los músculos abdominales, ¿no? Y después superficialmente a estos están lo que es la fascia superficial, tanto la capa superficial y profunda, el tejido celular subcutáneo y finalmente lo que es la piel, ¿no? Ahora, quería hacer un hincapié en cuanto a lo que es la inervación del abdomen en general, ya que como hemos visto que el abdomen agudo se caracteriza principalmente por un dolor abdominal, ¿no? Intenso. Entonces, veamos que la inervación de todo lo que es el contenido abdominal principalmente se da a través de lo que es el nervio vago y a través también de lo que son las fibras simpáticas que provienen, ¿no? Del plexo solar o plexo celíaco. En cuanto al nervio vago, por ejemplo, su principal función es la de la motilidad, ¿no? Y estimulación de las secreciones, ¿no? Tanto de jugo gástrico como también, por ejemplo, la contracción vesicular y demás. Sin embargo, el nervio vago no tiene mucha funcionalidad en cuanto a la sensibilidad del dolor. Lo que pasa en caso contrario, ¿no? Que es con las fibras simpáticas provenientes del plexo solar, que estas sí son las que van a tener esta función de sensibilidad del dolor, ¿no? También recordar que los receptores sensitivos van a tener diferente ubicación de acuerdo a las vísceras. Por ejemplo, en cuanto a las vísceras huecas, los receptores sensitivos se van a encontrar en la capa muscular, mientras que en las vísceras sólidas, los receptores sensitivos se van a encontrar en la cápsula, ¿no? En lo que es el caso del hígado, por ejemplo. Recordar también que el peritoneo visceral y el epiplon carecen de receptores sensitivos, por lo tanto, la parte, ¿no? La porción que va a dar esa sensibilidad al dolor va a ser el peritoneo parietal, ¿no? Y así producir lo que es un dolor ya como que más localizado, ¿no? Lo que le llamaremos un dolor parietal, ¿no? O somático. Bueno, aquí haciendo un poco de mención especial a lo que es el plexo celíaco, que va a estar, va a constar tanto de fibras nerviosas como también de los ganglios, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ganglio celíaco, ganglio
aórtico-renal, ganglio mesentérico superior, que van a estar principalmente a la periferia, ¿no? Rodeando a lo que es el tronco celíaco, ¿no? Ahora, estas fibras y estos ganglios van a provenir tanto del sistema nervioso simpático como también del nervio vago derecho, ¿no? Ahora, en cuanto, por ejemplo, a lo que es el sistema nervioso simpático, los ganglios celíacos, por ejemplo, van a tener una inervación o, bueno, como ramas aferentes a lo que son algunas fibras de lo que es el tronco simpático torácico. Y ya finalmente, cada uno de los ganglios va a emitir ya fibras eferentes, ¿no? Para las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, va a emitir raíces eferentes a lo que es como lo que es el nervio esplácnico torácico mayor, a lo que es, por ejemplo, los ganglios mesentéricos inferiores, y eso van a ir como que inervando ya todo lo que son las vísceras en sí. Ahora, una acotación nada más, por ejemplo, habíamos mencionado que lo que es el nervio vago, su principal función era la motilidad, ¿no? Visceral y intestinal principalmente, ¿no? Y lo que es la estimulación de las secreciones. Por lo que, por ejemplo, en una vaguectomía que se realiza, eso no va a tener mucha repercusión en cuanto a la sensación del dolor. En cambio, por ejemplo, si es que se hiciera una simpatectomía, esta sí va a tener repercusión y en cuanto a la abolición del dolor, ¿no? Entonces, el bloqueo, por ejemplo, de la inervación producida por el plexo solar es lo que es uno de los tratamientos quirúrgicos que se da para un alivio prolongado del dolor causado principalmente por cáncer abdominal, ¿no? Bueno, ese es en cuanto a mi participación. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Buenos días, doctor, compañeros. Bueno, yo voy a hablar sobre la fisiopatología del dolor. Bueno, lo que corresponde a la fisiopatología del dolor, bueno, se llega a mencionar que esta parte del abdomen agudo, básicamente vamos a ver que la fisiopatología del abdomen agudo va a estar muy relacionado con las características del dolor abdominal que se van a llegar a encontrar, ¿no? Por esta razón es que aquí vamos a llegar a mencionar la fisiopatología del dolor, como vemos aquí, vamos a encontrar los tres tipos de dolor, ¿no? Un dolor visceral, también denominado esplácnico, un dolor somático parietal, también denominado peritoneal, y por último un dolor referido. Dentro de lo que corresponde este dolor visceral, vamos a ver que sus orígenes van a estar dentro de los receptores de las vísceras abdominales. Estos receptores pueden estar ya sea en las superficies serosas, en el mesenterio o en las paredes de las vísceras huecas, ¿no? Que se van a llegar a encontrar y obviamente los estímulos se van a llegar a recibir. Bueno, pueden ser estímulos químicos o mecánicos. Vamos a ver que dentro de sus mecanismos, el estiramiento va a ser principalmente el estímulo mecánico que va a estar implicado en nocicepción visceral. Bueno, aunque también se va a llegar a percibir otros estímulos, ¿no? Como son la distensión, la contracción, la atracción, la compresión y, bueno, y también la torsión, ¿no? Y dentro de las características de este dolor visceral, debemos recordar que el dolor visceral va a ser mal localizado, ¿no? Va a ser un dolor difuso, que no va a tener una postura antiálgica y también va a llegar a desencadenar síntomas vagales, como por ejemplo, bueno, el paciente puede llegar a presentar sudoración, puede manifestar náuseas y vómitos, ¿no? Bueno, y con respecto al dolor parietal o somático, vamos a ver que el origen, los receptores a nivel del peritoneo parietal o también en la piel y al nivel de los músculos. Bueno, también vamos a recordar que en la parte del peritoneo parietal, aquí se va a llegar a manifestar dolor. Esto porque va a estar inervado por los nervios somáticos, ¿no? Es por eso que se menciona como uno de los nombres del dolor somático. Dentro de sus mecanismos van a llegar a responder una irritación debido a procesos infecciosos, tanto químicos o inflamatorios. En lo que se refiere a la transmisión, esto van a ser rápidas, esto debido a que van a llegar a pasar por las fibras mielinizadas y, bueno, en comparación al dolor visceral. El dolor somático bueno, se va a caracterizar por ser un dolor bien localizado, ¿no? De predominio intenso y punzante, además de tener una postura antiálgica
Y bueno, también debemos recordar que dentro del dolor somático, este se va a llegar a exacerbar con los movimientos o con ciertas maniobras que causen un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Y finalmente el dolor referido, que va a ser aquel dolor que se va a llegar a originar en la víscera, ¿no? A veces puede llegar a percibirse como originado en un sitio distante al órgano afectado. Generalmente este dolor referido se va a llegar a localizar en los dermatomas cutáneos, ¿no? Que van a llegar a corresponder al nivel de médula espinal, en la que se van a llegar a encontrar las vísceras, ¿no? Bueno, como un ejemplo, vemos que si el paciente va a presentar un dolor a causa de vesícula biliar inflamada, dicho dolor puede llegar a percibirse a nivel de las escápulas, ¿no? Es por ello que se, bueno, denomina dolor referido. Bueno, el dolor no va a estar ubicado en el órgano propiamente dicho, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es diagnóstico, debemos recordar que el diagnóstico, bueno, del abdomen agudo principalmente se va a llegar a dar por dos mecanismos, ¿no? Los cuales son la anamnesis y la exploración física. En la anamnesis se le debe preguntar la edad al paciente, ¿no? Ya que, como sabemos, la edad nos va a ayudar a determinar algunas patologías más frecuentes del abdomen agudo, ¿no? Como por ejemplo, en las personas mayores de 50 años estarían más propensos a padecer una patología biliar, obstrucciones intestinales o neoplasias, ¿no? Mientras que en personas más jóvenes, las consecuencias de abdomen agudo pueden estar más relacionadas a la apendicitis, a la colicistitis, y bueno, de igual forma, el sexo del paciente tiene una importancia, ya que debemos tener en cuenta que la prevalencia de ciertas patologías según el tipo de sexo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres, la presencia de patologías ginecológicas, de igual forma, en las mujeres es importante la presencia conocida de alguna patología previa del paciente, ¿no? Los hábitos tóxicos del paciente también muy importante, ¿no? La presencia de intervenciones quirúrgicas previas del paciente, bueno, y esto debido a que estas intervenciones quirúrgicas previas pueden llegar a desencadenar un síndrome adherencial a nivel del abdomen. También preguntar si es alérgico a algún medicamento o qué tipo de medicamentos consume y finalmente preguntar sobre sus antecedentes familiares del paciente. Siguiente, por favor. Con respecto a la similitud del dolor, se tiene que llegar a incidir principalmente en la zona del dolor del paciente, ¿no? Tenemos que preguntarle al paciente cómo fue la aparición de este dolor, si fue una instalación súbita o si fue una instalación gradual, ¿no? De igual manera, es importante la localización del dolor, ya que de acuerdo al cuadrante que nos llegue a mencionar el paciente, nosotros podríamos estar infiriendo qué tipo de patología se podría estar llegando a desencadenar, ¿no? Como por ejemplo, si el paciente se queja de un dolor de cuadrante superior izquierdo, nosotros podríamos estar sospechando de una gastritis o por algunos trastornos esplénicos. También es importante si el dolor se llega a irradiar o no, bueno, ya sea por un dolor reflejo o visceral, ¿no? Y bueno, igual de importante es preguntar sobre las características del dolor, ¿no? Si se presenta como un tipo cólico, si es pulsante o urente, ¿no? Y bueno, determinar la intensidad de ese dolor, ¿no? Si es leve, moderada o severa. O preguntarle al paciente según escala de EVA, bueno, que el paciente nos diga, ¿no? De un 0 al 10, qué intensidad llega a sentir ese dolor y preguntar si el dolor, bueno, se agrava o se atenúa con algún movimiento o oposición. Bueno, y también se puede agravar por la ingesta de alimentos y por último también sobre otros síntomas asociados a ese dolor que refiere, por ejemplo, bueno, algunas alteraciones del tránsito intestinal o una alteración del estado general como la fiebre, vómitos o diarrea. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo mecanismo de diagnóstico de abdomen simplemente realizar la presión, se debe evaluar en qué estado llega nuestro paciente, ¿no? Se evalúa su estado de conciencia del paciente según las escalas de Glasgow, para catalogar si está orientado en tiempo y espacio. Bueno, se debe observar también la actitud del paciente, ya que a veces estos dolores del abdomen agudo hace que nuestro paciente tienda a flexionarse constantemente, ¿no? En la fase se puede apreciar también ictericia, también los pacientes con síndromes hemorrágicos se pueden encontrar pálidos y de igual manera se debe evaluar la presencia de fiebre, escalofríos, bueno, el grado de deshidratación, ¿no? Si el paciente está ansioso, bueno, si presenta también taquicardia o sudoración. Siguiente.
Bueno, en lo que es ahora hablando de una exploración abdominal propiamente dicha, empezamos con la inspección, ¿no? Acá se evalúa la movilidad del abdomen con la respiración, la simetría abdominal mediante una división imaginaria del abdomen en dos campos, ¿no? Para evaluar la simetría de ambos campos, de igual manera evaluar la presencia de alguna masa protuberante, ¿no? Como por ejemplo las hernias y la presencia de distensión abdominal. Y bueno, también observar si hay una circulación colateral, ¿no? Y de igual forma observar si, bueno, si hay presencia de quimosis umbilical y en flancos, ¿no? Bueno, después de esto pasamos a la ocultación, ¿no? Que se debe valorar la intensidad y las características de los ruidos hidroaéreos. La ausencia de estos ruidos hidroaéreos nos podría hacer sospechar de la presencia del hilio paralítico, ¿no? Y la presencia de ruidos metálicos. Bueno, por presencia de una obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la perfusión, tenemos que ver si el paciente está cursando por matidez. Esta se puede apreciar en ascitis, bueno, y la presencia del timpanismo, ¿no? Está presente un neumoperitoneo, mientras que en la palpación, el abdomen agudo, tenemos los clásicos signos, ¿no? Que nos van a ayudar para diagnosticar una patología de tipo inflamatoria, como la apendicitis aguda, que tenemos el signo de Bloomberg o de rebote, que para muchos pacientes tiene, bueno, tiene a ser cruel, ¿no? Ya que nosotros palpamos, se va a palpar profundamente y repentinamente nos suelta, y en este momento el paciente nos refiere un dolor insoportable, ¿no? Y bueno, el siguiente es el signo de Murphy, ¿no? Que es importante para el diagnóstico de colecistitis, ¿no? Característico del dolor en rebote costal derecho a la respiración profunda. El signo de McBurney, también revelante para la apendicitis aguda. El signo de Romsey, bueno, característico por presión de la fosa ilíaca izquierda, y el dolor se refiere a la fosa ilíaca derecha. Y bueno, y finalmente el signo del obturador, ¿no? Clásico en la apendicitis aguda, ¿no? Caracterizado por un dolor al momento de una flexión y rotación simultánea hacia la línea media del miembro inferior. Bueno, y doy pase a mi compañero. Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, continuando con el tema de seminario, ahora vamos a ver acerca de la clasificación y los exámenes auxiliares del abdomen agudo. Respecto a la clasificación, como vemos en la presentación, vamos a tener una clasificación según su etiología, y dentro de ella pues están las causas quirúrgicas y las causas no quirúrgicas. Siguiente. Gracias. Bueno, en cuanto a las causas quirúrgicas, como su nombre lo indica, ¿no? Va a requerir de lo que es una intervención quirúrgica de inmediato por la gravedad cómo va a llegar el paciente. Esa clasificación, como observamos, a su vez va a presentar 5 formas, ¿no? 5 tipos que nos van a ayudar a deducir que se está tratando de un abdomen agudo que van a requerir alguna intervención quirúrgica. Entonces, encontramos al tipo inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico. En cuanto a los porcentajes, como podemos ver en la presentación, pues la causa más común de abdomen agudo es la inflamatoria, con un 61%. Le sigue el tipo obstructivo, con un 26%, perforativo y vascular con un 6%, y por último el hemorrágico con un 1%. En la parte inflamatoria, esta puede ser causada, ¿no? por algunas infecciones que va a producir una inflamación a nivel del peritoneo, y posteriormente pues puede llegar a desencadenar una peritonitis. Por ejemplo, la causa más común es la apendicitis, como podemos ver, con un 40%. Le sigue la colecistitis con un 24%. La diverticulitis absceso con un 21%, colangitis 13% y hepático absceso con un 2%. Ahora, dentro de la parte obstructiva, esto se da, ¿no? por una obstrucción, como su nombre lo indica, intraabdominal, o también por estrangulaciones. Al haber una obstrucción,
va a aumentar lo que es el peristaltismo y posterior a esto se va a producir lo que son las dilataciones de las asas y por ende también va a haber un compromiso vascular. Dentro de este tipo tenemos a las bridas y adherencias, también a las neoplasias colorectales, ¿no? Como por ejemplo lo que vemos más en emergencias, ese pues el cáncer de colon. También tenemos al bulbo sigmoide y al hilio biliar. Siguiente. A nivel perforativo vamos a encontrar el típico, ¿no? Abdomen en tabla. También vamos a encontrar la úlcera gastrointestinal, el divertículo perforado, neoplasias perforadas y perforación intestinal por cuerpo. Y a nivel vascular, este se va a dar por una obstrucción a nivel de la arteria mesentérica, y lo cual esto nos va a llegar a desencadenar, ¿no? Una isquemia mesentérica, colitis isquémica y también puede ser una hernia estrangulada. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos al tipo hemorrágico. Dentro de este nivel vamos a encontrar lo que es una ruptura del aneurisma aórtico, una ruptura del embarazo ectópico, ruptura de quiste ovárico y también podemos encontrar a una pancreatitis esplénica y hemorrágica. Ahora, con respecto a las causas no quirúrgicas de un abdomen agudo, puede clasificarse en 3 categorías: endocrinas y metabólicas, hematológicas y toxinas o fármacos. Entre las causas endocrinas y metabólicas cabe destacar, ¿no? La uremia, las crisis diabéticas, las crisis addisonianas. Y entre los trastornos hematológicos, como vemos en la presentación, lo que va a resaltar es las crisis depranocíticas, la leucemia aguda y otras discrasias sanguíneas. Y entre las toxinas y los fármacos que pueden, ¿no? causar un abdomen agudo, lo que va a destacar son las intoxicaciones por plomo y otros metales pesados. También tenemos el síndrome de abstinencia de narcóticos y el envenenamiento, ¿no? La picadura de la viuda negra. Entonces, cabe resaltar que es importante tener presente estas posibilidades, ¿no? A la hora de evaluar a un paciente con dolor abdominal agudo. Siguiente. Ahora, respecto a los exámenes auxiliares, antes de tocar este tema, tenemos que tener en cuenta que para hacer una adecuada evaluación del paciente con abdomen agudo, se sigue un orden habitual. Como ya lo explicó mi compañero, tenemos en primer lugar a la anamnesis, a la exploración física, luego de eso todavía vamos a tener lo que es a las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen. Aunque se sabe que las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen, ¿no? Nos ayudan de alguna manera a tener una exactitud, ¿no? A la hora de establecer el diagnóstico correcto. Lo que es más importante en la evaluación para este tipo de pacientes va a ser la anamnesis completa y una exploración física muy minuciosa. Bueno, entonces, dentro de las pruebas de laboratorio existen varias que son parte rutinaria, ¿no? De la evaluación de todo paciente con abdomen agudo. Estas pruebas ayudan a confirmar, ¿no? La presencia de inflamación o infección, pero también nos van a ayudar a descartar algunos trastornos médicos más frecuentes. Por ejemplo, como vemos en la tabla, un hemograma completo con recuento diferencial, también la hemoglobina, hematocrito y plaquetas es útil dado que la mayor parte de los pacientes con abdomen agudo, aunque no todos, presentan, ¿no? leucocitosis. La determinación de los electrolitos en suero, el nitrógeno ureico en sangre y la concentración de creatinina nos ayudan a valorar los efectos de los factores, ¿no? Como son los vómitos, la pérdida de líquido, ¿no? A un tercer espacio. Además, pueden indicarnos que el problema del paciente se debe a un trastorno endocrino o metabólico. Las determinaciones de la amilasa y la lipasa séricas
pueden indicarnos que el dolor abdominal se debe a una pancreatitis. Aunque cabe resaltar que estas enzimas pueden aumentar también en otros trastornos, ¿no? Como los infartos de intestino delgado y las perforaciones de úlceras duodenales. En cuanto a las pruebas de la función hepática, como son la bilirrubina total, la directa, la fosfatasa alcalina, la aminotransferasa sérica, ¿no? Estos nos van a ayudar a evaluar las posibles causas biliares de dolor abdominal agudo. En cuanto a las concentraciones de lactato y la gasometría arterial, pueden ayudarnos a diagnosticar la isquemia o el infarto o infartos no intestinales. Con respecto a las pruebas urinarias, como el análisis de orina, ayudan a diagnosticar la cistitis bacteriana, la pielonefritis y determinadas endocrinopatías, como son la diabetes y los trastornos de parénquima renal. El urocultivo, aunque permite confirmar una sospecha de infección urinaria, también nos va a ayudar a orientar, ¿no?, un tratamiento antibiótico. En el caso de las pacientes mujeres, la medición de la gonadotropina coriónica humana en la orina puede indicar la existencia de un embarazo y esto va a ser un factor de confusión o ayudar a elegir el tratamiento adecuado. Con respecto a la búsqueda, por ejemplo, de huevos y parásitos, así como también el cultivo y la detección de toxinas de Clostridium difficile, pueden, ¿no?, resultar muy útil cuando el paciente manifiesta diarrea inicialmente. Siguiente. Ahora, con respecto a las pruebas de imagen, ¿no?, como sabemos, los avances en las técnicas de imagen, especialmente la tomografía, han no revolucionado con respecto al diagnóstico del abdomen agudo. Sin embargo, también como sabemos, la tomografía no es la única técnica de imagen disponible, ni tampoco la primera prueba diagnóstica en la mayoría de los casos. Además, también indicar que ninguna de las técnicas de imagen puede reemplazar la anamnesis y una exploración física minuciosa. La primera prueba de imagen que veremos es la radiografía simple. La radiografía va a ser muy útil, ¿no?, en el diagnóstico de los pacientes con dolor abdominal agudo. Específicamente en la radiografía simple de tórax, en pacientes con dolor difuso en la parte superior del abdomen y síntomas pulmonares asociados, se deben de realizar imágenes del tórax, ¿no?, para evaluar las etiologías torácicas. Una radiografía de tórax en bipedestación es fundamental en todos los casos de abdomen agudo porque pueden demostrar condiciones supradiafragmáticas que simulan un abdomen agudo, como por ejemplo una neumonía del lóbulo inferior o una ruptura esofágica. En las radiografías simples se visualizan también las calcificaciones anormales. Aproximadamente el 5% de los apendicolitos, ¿no?, que es un tipo de fecalito, el 10% de los cálculos biliares y el 90% de los cálculos renales contienen suficiente cantidad de calcio, lo que esto va a permitirnos, ¿no?, visualizar en una radiografía. También se pueden visualizar las calcificaciones pancreáticas de muchos de los pacientes con pancreatitis crónica, así como también, por ejemplo, las calcificaciones de los aneurismas, ¿no?, de la aorta abdominal, los aneurismas de las arterias viscerales o la aterosclerosis de los vasos viscerales. Y la radiografía abdominal en bipedestación y en decúbito supino, estos nos resultan muy útiles a la hora de identificar las obstrucciones al vaciamiento gástrico, así como las obstrucciones del intestino delgado proximal, medio o distal. También la radiografía nos permite determinar si una obstrucción intestinal es completa o parcial, dependiendo, ¿no?, de la presencia o ausencia de gas en el colon. Como podemos ver en la imagen, las radiografías también nos pueden indicar la presencia de un vólvulo en el ciego o en el colon sigmoideo. Siguiente. Ahora, con respecto a la ecografía, pues la ecografía abdominal permite determinar con gran exactitud los cálculos biliares, medir con precisión
el espesor, ¿no?, de la pared vesicular, y también nos va a permitir identificar la presencia de líquido alrededor de la vesícula. También nos permite determinar el diámetro de los conductos biliares, tanto intra y extrahepáticos. Ahora, también tenemos que saber que la ecografía se está volviendo cada vez más importante en la evaluación temprana del dolor abdominal, porque el médico, ya sea especialista en esto, ¿no?, puede realizar una ecografía al lado de la cama del paciente. La ecografía también es uno de los primeros exámenes en el dolor que se presenta en el cuadrante superior derecho y se sospecha de que es un origen biliar o hepático, ya que tiene una sensibilidad diagnóstica de alrededor del 80% para la apendicitis aguda, y es más útil, por ejemplo, ¿no?, en pacientes embarazadas, debido a su modalidad, lo que es seguro, y también a su bajo costo. Aunque tenemos que tener en cuenta que se vuelve técnicamente difícil en el tercer trimestre, ¿no?, debido al tamaño del útero, y también es difícil en pacientes obesos. Ya. Siguiente, por favor. No, perdón. Ahí está. La tomografía. No, uno antes, por favor. Ya. Ahora, respecto a la tomografía, tenemos a la tomografía axial computarizada. Nos va a permitir detectar gas fuera de la pared intestinal, entre la pared de la vesícula o el intestino, o en la vía biliar común o vena porta. La tomografía axial computarizada es también útil, ¿no?, o nos va a permitir detectar masas y fluidos inflamatorios, y es la mejor técnica radiológica para examinar la totalidad del abdomen y la pelvis. También es útil en el diagnóstico del infarto y la isquemia intestinal, y especialmente cuando es realizada, ¿no?, con infusión de contraste endovenoso, donde se va a ver o nos va a permitir ver la presencia de gas en la pared intestinal. Eso sería todo por mi parte, doctor. Voy a dar paso a mi compañero. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Valeria Damas y yo voy a continuar con la parte final de la exposición sobre tratamiento médico y quirúrgico del abdomen agudo. Siguiente, por favor. Para el tratamiento debemos de recordar de que es importante el diagnóstico, ya sea mediante la exploración física, la anamnesis, la historia clínica y los exámenes complementarios. Para ello, para poder establecer un diagnóstico y una causa del dolor abdominal, ya que el tratamiento va a depender de ello. Pero primero es importante la estabilización del paciente mediante la secuencia ABCDE, que es la A, la vía aérea, la B, la respiración, C de circulación, la D de compromiso neurológico y la E de exposición. Entonces, una vez establecido el paciente, y se tiene que determinar mediante el diagnóstico diferencial la causa del dolor abdominal, las cuales lo vamos a dividir según, según las entidades que requieran tratamiento quirúrgico y las que van a constituir una emergencia quirúrgica. Por ejemplo, los criterios para el tratamiento quirúrgico tenemos a una peritonitis localizada y difusa, como por ejemplo la apendicitis aguda o una hernia estrangulada, casos de perforación visceral de una víscera hueca, que podría originarnos un neumoperitoneo, y la obstrucción intestinal completa. Hay que recordar que para hacer el diagnóstico es importante el examen físico. Por ejemplo, en la obstrucción intestinal completa vamos a observar que si se trata de lo contrario, de una parcial, el paciente va a expulsar flatos y heces más de 6 a 12 horas. Y si no sucede, entonces se trataría de una completa, acompañándolo también con las otras pruebas de diagnóstico. Además de estos criterios, tenemos que la sangre libre intraperitoneal también es parte de los criterios de tratamiento quirúrgico, y la ruptura del aneurisma de la aorta abdominal.
En la situación en la situación de que tengamos un paciente que podría requerir un tratamiento quirúrgico, tenemos, por ejemplo, la colicistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar, la diverticulitis aguda, la pancreatitis aguda y el megacolon tóxico. Siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento no solamente requerimos del diagnóstico definitivo, sino también que durante la estabilización del paciente, bueno, después de la estabilización del paciente, podemos realizar una evaluación secundaria mediante la exploración física, los datos de laboratorio, los signos radiológicos, que nos podrían dar indicaciones de que se trata de una entidad que va a requerir un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, como observamos en el cuadro, durante la exploración física y los datos de laboratorio, la presión en el compartimento abdominal más de 30 milímetros de mercurio va a ser indicativo de un trastorno quirúrgico, así como también el aumento de la distensión tras la compresión gástrica, la reacción de defensa involuntaria o sensibilidad al rebote, que es el signo de Bloomberg positivo, que es indicativo de peritonitis, una hemorragia digestiva que necesita más de 4 unidades de sangre, en casos de que exista sepsis o signos de hipoperfusión. En los signos radiológicos vamos a observar que la presencia de dilatación masiva del intestino, neumoperitoneo, dilatación de las asas intestinales, extravasación del contraste de la luz intestinal, la oclusión vascular durante una arteriografía van a ser otras indicaciones de que se trata de un trastorno quirúrgico que está relacionado con el dolor abdominal agudo. Y bueno, en caso que se realice el lavado peritoneal diagnóstico, es importante recordar que los resultados de ello también nos van a dar hallazgos que están asociados al trastorno quirúrgico, como son más de 250 leucocitos por mililitro de aspirado, más de 300.000 eritrocitos por mililitro de aspirado. Bueno, estos son los criterios que vamos a tener en cuenta y todo paciente que requiera un tratamiento quirúrgico tiene que estar en unas condiciones óptimas, por ello también es importante el manejo de las alteraciones electrolíticas, la profilaxis antibiótica preoperatoria. Siguiente, por favor. En el manejo del abdomen agudo, vamos a tener que es importante la hospitalización, la colocación de la sonda nasogástrica, y esta va a ser útil para poder examinar el contenido gástrico y descartar una hemorragia digestiva. También va a ser útil para descomprimir el abdomen, que la hipertensión abdominal también está acompañado con varias patologías, ¿no? Y por eso se asocia el uso de la sonda nasogástrica. Es importante también colocar el cateterismo venoso o el catéter venoso, ya que esta nos va a permitir tomar la presión venosa central y la administración de líquidos, la hidratación y transfusiones. Además, también la antibioticoterapia de amplio espectro, teniendo los resultados del agente patológico que está causando el abdomen agudo. El control seriado del examen físico y las funciones vitales, y una vez compensado el paciente o estabilizado, realizar los exámenes auxiliares como tomografía, ecografía, radiografía. Y bueno, finalmente un procedimiento quirúrgico exploratorio como la parotomía. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a observar a mayor detalle cómo es la preparación para una intervención de urgencia en un paciente. Es importante recordar que todos los pacientes necesitan una preparación preoperatoria. Y bueno, acá vamos a repetir una serie de los pasos que ya hemos mencionado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, el acceso endovenoso, que va a ser útil para corregir las anomalías electrolíticas. Y también para la infusión de los antibióticos previo el resultado o previo cuando ya se tiene establecido el diagnóstico de sospecha. Que se podría, bueno, los antibióticos que están dirigidos contra los anaerobios y las enterobacterias gram negativas, que son las que se encuentran presentes en la mayoría de patologías del abdomen agudo en urgencias. También la colocación de la sonda nasogástrica, por ejemplo, en casos de hilio paralítico generalizado o vómitos, va a permitir que va a evitar la aspiración y la descompresión de la cavidad abdominal. La siguiente es la sonda vesical, que nos va a permitir
cuantificar la excreción urinaria y identificar si es que existe una eficacia en la reanimación hídrica. Por ejemplo, una excreción urinaria preoperatoria de 0,5 miligramos por kilogramo por hora, más una presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca o un pulso de 100 latidos, nos van a indicar que estamos frente a un adecuado volumen intravascular. El catéter venoso central también va a ser útil porque va a ayudar a facilitar la reanimación y es importante también determinar el grupo sanguíneo del paciente para tener disponibilidad de sangre compatible durante la operación o durante el procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. En las siguientes imágenes que vamos a observar son el algoritmo para el diagnóstico diferencial y en conjunto con el tratamiento. Aquí vamos a observar este primer cuadro donde se puede ver en la primera parte la anamnesis y la exploración física. ¿Qué estaba indicarnos? Por ejemplo, este cuadro está enfocado en el comienzo agudo del abdomen. Por ejemplo, cuando tiene un inicio repentino o intenso. Si es que esto es un comienzo agudo, vamos a identificar o dividir si es que hay ausencia de signos peritoneales o la presencia de signos peritoneales. Si es que hay ausencia de signos peritoneales, se realiza la evaluación complementaria, las pruebas complementarias, en la cual se puede obtener, por ejemplo, resultados de acidosis o aumento del lactato. Si es que es así, se procede a una evaluación por imágenes como la tomografía, en la cual nos puede arrojar resultados como isquemia arterial o resultados, o un estudio normal, o una trombosis venosa mesentérica. Dependiendo cuál es el resultado, por ejemplo, en la primera, la isquemia arterial, podemos optar por una angiografía o realizar la operación. Si es que los resultados son normales, considerar el uso de una arteriografía. Y si es que el resultado nos arroja la trombosis venosa mesentérica, pues se le establece un tratamiento médico como es la anticoagulación. Eso es en el caso de ausencia de signos peritoneales, pero si es que existe la presencia de signos peritoneales, se realiza la radiografía abdominal, en la cual vamos a establecer, por ejemplo, si es que hay presencia de neumoperitoneo. Si es que existe neumoperitoneo, va directamente a operación. Y si es que hay ausencia de neumoperitoneo, podemos utilizar una sustancia de contraste hidrosoluble que nos van a permitir determinar si es que va a operación o si es que va a recibir un tratamiento con sonda nasogástrica y antibióticos. Como podemos observar en la imagen de al costado, las patologías que inician con un dolor, un comienzo agudo o repentino e intenso, son, por ejemplo, la úlcera perforada, que es lo que nos va a originar el neumoperitoneo, la ruptura del aneurisma aórtico y el cólico ureteral. Siguiente, por favor. En el siguiente cuadro vamos a observar cuando el inicio es gradual. Cuando el dolor es gradual o progresivo, vamos a iniciar con las pruebas complementarias, como por ejemplo la bioquímica y el perfil de función hepática, ya sea amilasa, lipasa y, bueno, el perfil de función hepática. Dependiendo si los resultados de esta evaluación se encuentran incrementados, estaremos frente a una pancreatitis, en la cual vamos a valorar la gravedad del cuadro. Por ejemplo, si es un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro grave. Y si es que estamos frente a resultados que no son compatibles con pancreatitis, podemos establecer otros diagnósticos como colangitis o, digamos, función hepática normal, en la cual podemos iniciar un tratamiento antibiótico o una CEPRE. Siguiente, por favor. Ahora vamos a describir las patologías de acuerdo a la localización. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial de un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. En el cuadrante superior derecho está la presencia de órganos como el hígado en la mayor parte y la vesícula biliar. Entonces vamos a tomar pruebas complementarias que tengan que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, el perfil de función hepática, la amilasa y la lipasa. Dependiendo si los resultados son positivos o hay aumento de perfil de la función hepática y de la amilasa y lipasa, procederemos a realizar una ecografía en la cual vamos a establecer los conductos biliares, ¿no? Si es que estos se encuentran dilatados o normales.
Si es que se encuentran dilatados, podemos realizar una tomografía frente a una CEPRE y establecer un tratamiento de acuerdo al diagnóstico. En el caso de que los resultados sean normales, también vamos a realizar una ecografía y determinar si es que existe la presencia de litiasis biliar. Si es que existe la presencia de litiasis biliar, una coleritiasis, procederemos al tratamiento quirúrgico, que es la paroscopía. Y si es que los resultados son normales, procederemos a una tomografía en la cual, dependiendo de los resultados, estableceremos el tratamiento. Ahora, en el caso del cuadrante superior izquierdo, en la cual se encuentra la mayor parte del estómago y también del vaso, vamos a tener en cuenta la anamnesis y la exploración física y la realización de la tomografía. Dependiendo de los resultados de esta evaluación, vamos a iniciar el tratamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, ya finalmente con los diagnósticos diferenciales de los cuadrantes inferiores, tanto sea del derecho y del izquierdo. Por ejemplo, en el izquierdo, en el derecho, es importante identificar el sexo, por ejemplo, si es hombre o mujer. Si es mujer, vamos a tener en cuenta los antecedentes ginecológicos, si es que existe infección urinaria o apendicitis, y realizaremos la tomografía. En la tomografía vamos a establecer si es que hay la presencia de apendicitis o ausencia de apendicitis. Y bueno, si es que se confirma la presencia de apendicitis, procederemos al tratamiento quirúrgico, que es la parotomía. Y bueno, en el caso del hombre, vamos a también tener en cuenta las manifestaciones que se relacionan con el diagnóstico de apendicitis. Y si es que se confirma, también procederemos al tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Ya en el cuadrante inferior izquierdo, vamos a también observar la presencia del signo de Bloomberg o el signo de rebote para identificar si es que es positivo y sería un presunto diagnóstico de peritonitis o ausencia de peritonitis. Y ya, por ejemplo, si es que se establece que es sospecha de peritonitis, se procederá a realizar una tomografía en el cual se va a establecer si es que es un absceso contenido o una perforación. Si es que es una perforación, se procederá a una laparotomía y si es que es un absceso contenido, a los antibióticos más el drenaje percutáneo. En caso no exista ausencia de peritonitis, sospecharemos de una patología como la diverticulitis, en la cual realizaremos tratamiento médico, como son los antibióticos, o en caso de que exista otra patología, procederemos a realizar un diagnóstico por imágenes, como es la tomografía, y dependiendo de los resultados, procederemos al tratamiento. Y ya para terminar la exposición, siguiente, por favor. Acá se puede observar las imágenes de la escala del diagnóstico para la apendicitis, ya que la apendicitis también forma parte de la patología del abdomen agudo y es importante reconocerlo. Por ejemplo, la escala de Alvarado, que es una escala que se establece para ayudar al diagnóstico de apendicitis aguda en los adultos. Esta tiene una sensibilidad del 68 al 82% y una especificidad del 55 al 87%. Y aquí se va a clasificar en 3 grupos, en los síntomas, los signos y el laboratorio. En los síntomas vamos a observar que va a estar la migración del dolor, si es que hay una migración del dolor, si es que está la presencia de anorexia, náuseas y vómitos. Todos estos criterios van a tener un punto si es que son positivos. En los signos tenemos al dolor en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha, y esta tiene un valor de 2 puntos. También el signo de rebote positivo, que tiene un punto, y la fiebre, que también es un punto. En el laboratorio se va a establecer si es que existe leucocitosis, que esta tiene un valor de 2 puntos, y la desviación a la izquierda de los neutrófilos, que tiene el valor de 1 punto. Y en general, el total de puntos es 10 puntos. Y dependiendo de cuál es el puntaje del paciente, vamos a clasificarlo si es que existe una baja probabilidad, una alta probabilidad o casi certeza de apendicitis. Cuando el puntaje va de 0 a 4, esto es una baja probabilidad de apendicitis. Si es que el puntaje va de 6 a 5 puntos, de 5 a 6 puntos, esta está relacionada con la apendicitis, pero no es diagnóstica. Si es que es más de 7 puntos, hay una alta probabilidad, y de 9 a 10 puntos es casi certeza de apendicitis.
También existe otro cuadro diagnóstico de apendicitis modificado para la evaluación pediátrica, que es similar con los puntajes y los criterios que ya lo había establecido antes, ¿no? Y bueno, ahí se puede observar. Los criterios son casi iguales: el dolor en la fosa ilíaca derecha, que es 2 puntos, el dolor al toser o al salto, también son 2 puntos, y el resto es de 1 punto, ¿no? Y los criterios también van de 0 a 4, que es la exclusión de apendicitis, de 5 a 7, riesgo bajo moderado, de 8 a 10, que es altamente sugestivo de apendicitis. Bueno, ya en la última diapositiva presento la escala de Ripasa, que es una escala también para evaluar el diagnóstico de apendicitis, el posible diagnóstico de apendicitis, que fue elaborada en 2010 y tiene una sensibilidad del 98 y una especificidad del 83. Aunque es menos utilizada que la escala de Alvarado, esta también va a calificar, ¿no?, los signos, los síntomas y también el sexo, por ejemplo, hombre, mujer, la edad, si es extranjero, los síntomas: dolor en fosa ilíaca, náuseas, vómitos, dolor migratorio, anorexia. Si es que los síntomas persisten por menos de 48 horas o más de 48 horas. Y bueno, los signos, ¿no? Por ejemplo, la hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha, la resistencia muscular voluntaria, el signo de rebote, el signo de Robbins, que lo mencionó mi compañero, la presencia de fiebre y los estudios de laboratorio. Y igual también, de acuerdo al puntaje, esta es una puntuación de 16, a comparación con la de Alvarado, que era de 10. De acuerdo al puntaje se va a establecer si es improbable, baja probabilidad, alta y diagnóstico de apendicitis cuando el puntaje es más de 12. Siguiente diapositiva. Y bueno, en la parte final se presentan las referencias, la bibliografía que se utilizó para la exposición. Y bueno, eso sería todo por la exposición de la patología del abdomen. Bien, doctores, yo creo que han hecho una revisión bastante completa en relación a abdomen agudo. Lo único que ha faltado es la diferenciación. El abdomen ya es un acto tan estudiado que ha sido dividido en 5 clasificaciones: el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo hemorrágico, el abdomen agudo obstructivo, el abdomen agudo vascular y el abdomen agudo isquémico. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos que estar preparados para este tipo de problemas, que tener algunas cosas que son útiles y estrictamente necesarias. Estas patologías tienen casi una similitud en el mundo, el mundo en relación a la epidemiología, ¿no? Ha variado tanto de tal forma que hace como 20 años atrás nosotros decíamos, aparentemente parece ser una apendicitis, ¿no? Por el tiempo de inicio, por las características clínicas que encontraba el médico que evaluaba. Entonces, y también decíamos, de acuerdo en ese tiempo con las estadísticas, más valía operar a un paciente que aparentaba un abdomen agudo y tener un SAS que dejar que este paciente se complique. Lamentablemente las cosas han cambiado tanto que ya no podemos repetir esas ideas porque tenemos tanto avance. Decir eso es una aberración, ¿no? Entonces, yo puedo ver en esa misma escala, cualquiera de ellos puede tener un cuadro de abdomen agudo. La biología sigue siendo lo mismo.
Doctor, Lo doctor, disculpe. que hemos cambiado de ser son módulos para que yo llegue a un diagnóstico. Doctor, disculpe, se le escucha El, entrecortado. el cuadro clínico del paciente. Doctor, se le está escuchando entrecortado. No ha variado, sigue siendo. Dime, ¿te escucho? Se le escucha entrecortado. A ver, más viable. A ver, ahora. A ver, espérate, vamos a buscar un espacio donde no se entrecorte. Acceso correcto. A ver, ahora. Mucho mejor. Ahora. Mejor, doctor. Ahora. Bueno. Entonces lo que les decía era que los tiempos han cambiado. ¿Esa parte la escucharon? No, doctor, porque se escuchaba entrecortado. Bueno, les decía que hace 20 años atrás la clasificación de apendicitis de acuerdo a sus características clínicas no han variado. Lo que ha variado es la concepción. ¿Y por qué varía la concepción? Varía por el avance tecnológico. Porque el cuerpo humano sigue siendo el mismo. Las características morfológicas del ser humano no han variado. La clínica no ha variado. Les decía que hace 20 años nosotros decíamos que teníamos un paciente con abdomen y éramos más intervencionistas que ahora. Porque decíamos, bueno, no importa un abdomen agudo, lo opera a que se convierta en una peritonitis y el paciente pueda tener problemas. Eso ya no se da les decía, pensar así es una ver. ¿Por qué? Por el avance tecnológico. ¿Cuál es el avance tecnológico? Antes con las justas teníamos una radiografía o una ecografía. Ahora tenemos radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética. Tenemos marcadores de glóbulos rojos. O sea, no hay para no llegar a un diagnóstico certero en un tiempo más corto. Siempre y cuando tengamos el conocimiento y estemos en un sitio definitivamente. El dolor visceral, el dolor somático, eso no va. El corporal sigue siendo la misma. La otra cosa que cambia es el manejo terapéutico, que lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, es lo mismo hablar tal vez de un paciente que tiene una colecistitis aguda, que tiene una apendicitis aguda, que tiene una diverticulitis. Es lo mismo hablar de eso a voluntario. Voluntario como por ejemplo Arias Carhuaz. ¿Está Arias? Sí, doctor. A ver, cuéntame Arias. ¿Es lo mismo decir apendicitis, colecistitis, diverticulitis? No, doctor, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Por su forma de presentación y por su manejo, ¿no? Dependiendo de la habilidad del cirujano, ¿no? Las conductas van cambiando, ¿no? Entonces, para los americanos dice, yo tengo un cuadro de colecistitis aguda que está durante la primera semana, yo la opero. Yo la opero, definitivamente yo la opero. Pero debo tener en cuenta que en este tiempo las complicaciones son más frecuentes. Entonces, ahí viene la capacidad del cirujano para resolver los problemas. Es lo mismo
mismo decir, tengo una apendicitis crónica recurrente con una colecistitis crónica o tengo una enfermedad diverticular. No, doctor. Es lo mismo, doctor. No es lo mismo. Las apendicitis recurrentes con mayor incidencia se están dando ahora. Antes eran muy esporádicas, pero ahora estamos viendo con más frecuencia apendicitis crónicas recurrentes. Y ahora sí, si un apéndice con manejo, le puedo de repente evitar el tratamiento quirúrgico si le doy un manejo inicial adecuado. Entonces hay muchas pacientes que llegan, hacen un manejo adecuado, directa o indirectamente, y el paciente no se opera y en cualquier momento vuelve a hacer otro cuadro, y entonces ahí se hace el diagnóstico completo. Definitivamente las cosas están cambiando y ustedes tienen que prepararse para... Antes todo era cirugía convencional. En este momento todo es cirugía laparoscópica. Para eso también tienen que prepararse. Antes decían, las peritonitis no pueden ser a través de la cirugía laparoscópica. Hoy día decimos, todas las cirugías deben ser laparoscópicas. Inclusive en el cáncer. Entonces, la cirugía y la medicina no es algo estático, es dinámico, permanente a la evolución tecnológica, no a la evolución del hombre, porque el hombre sigue siendo de las mismas características que era desde que aparecimos como seres humanos. ¿Por qué es importante la carrera de medicina y que comience siempre con ciencias básicas? Porque si ustedes no conocen la estructura del cuerpo humano, menos van a conocer de la patología del cuerpo humano. Y siempre el estudiante de medicina, en cualquier momento, hasta donde llegue, con todos los posgrados que tenga, tiene que tener las ciencias básicas a la mano. Tiene que hablar de cuadrantes, tiene que hablar de puntos dolorosos, determinar ubicaciones anatómicas por la rama. Los cuadros clínicos han sido tan estudiados que existen guías, existen escalas, aproximan a un diagnóstico certero. Pero lo más importante es el escuchar al paciente, el examinar al paciente para poder las escalas que se presentan. ¿Tienen alguna inquietud en alguno de estos temas que han mencionado? No tienen ninguna inquietud. Esto quiere decir que han entendido todo lo que han dicho sus compañeros, ¿verdad? Tampoco dicen si han entendido o no. Por lo menos un voluntario, levante la mano, porque no decir nada significa que no han entendido nada. Sí, se entendió, doctor. Sí, es todo claro. No, Aún no, solo no me bibliografía, escuchan. bueno, también. ¿Quién habló? Perfecto. Vale. Muy bien. Entonces, seguimos con el tema. Que ya van a hablar de antibióticos, que comiencen. Sí, doctor, buenas tardes. Soy Arbieto. ¿Me puede escuchar? Claro y conciso. Ok, gracias, doctor.
Bien, buenas tardes con todos. Vamos a entonces dar inicio al segundo seminario que lleva como título Infecciones y antibióticos en cirugía. Yo soy Arbieto Estefan. Voy a empezar con la primera parte. Siguiente, Nelia, por favor. Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es la infección quirúrgica, ¿no? En realidad, la infección de localización quirúrgica. Vamos a considerar la infección quirúrgica a toda infección que va a estar relacionada con una intervención quirúrgica, ya sea pues en el propio lecho quirúrgico o en su proximidad, y que va a ocurrir dentro de los 30 días tras la cirugía o 90 días si se le ha colocado algún material extraño como implantes o prótesis, ¿no? Bien, según los tejidos afectados, se pueden clasificar en infecciones superficiales de la incisión, si es que llegan pues a afectar a la piel y también al tejido subcutáneo. Tenemos a las infecciones profundas, cuando afectan a tejidos blandos, profundos, como por ejemplo la fascia y el músculo. Y por último tenemos a las infecciones quirúrgicas de órganos o espacios. En este caso es cuando afectan otra estructura anatómica que haya sido pues abierta o manipulada durante la cirugía, como por ejemplo una peritonitis en una cirugía abdominal. Siguiente, Nelia, por favor. Bien, acá vamos a poder observar a los criterios diagnósticos de infección de localización quirúrgica. Vamos a ver la infección superficial de la incisión, a las que no se consideran como infección de la superficie en incisión superficial, a la infección profunda de la incisión y a la infección de órgano o espacio. En primero, en la infección superficial de la incisión, tenemos a la infección que pues, va a ocurrir en los 30 días posteriores a la intervención. En este caso va a afectar únicamente a la piel y también al tejido subcutáneo o también a la incisión, ¿no? Y básicamente presenta cualquiera de estos 4 puntos, ¿no? Que es la secreción purulenta, ya sea con o sin confirmación microbiológica, aislamiento de microorganismos en cultivos del líquido o tejido de la herida, que pues haya sido obtenido bajo asepsia, que tenga menos pues uno de los signos o síntomas como el dolor, la tumefacción local, el eritema o calor, y pues cuando deliberadamente se lleguen a retirar puntos de la sutura también, ¿no? Aunque pues el cultivo puede llegar a ser negativo. El otro punto era que tenga un diagnóstico de infección superficial de la herida quirúrgica según el criterio clínico del cirujano. Cuando no se consideran como infección de la incisión superficial, pues básicamente se habla de una inflamación mínima de los puntos de sutura. Cuando la infección de la epistomía o de la circuncisión, pues podría considerarse como procedimiento solamente o algún tipo de quemadura infectada. También tenemos a la infección profunda. En este caso, la infección afecta básicamente a los tejidos profundos de la incisión, como había mencionado, la fascia y el músculo, ¿no? Y también, además de presentar pues estos 4 puntos también, que es el de un drenaje purulento, de incisión profunda, que no necesariamente incluye pues un drenaje de una cavidad u órgano profundo, también alguna dehiscencia espontánea de la sutura o retirada de los puntos de la sutura, ¿no? Por un criterio clínico ante la presencia pues, de signos inflamatorios como el de una temperatura elevada mayor de 38 grados, dolor, hipersensibilidad localizada, aunque el cultivo sea negativo. También la presencia de absceso u otra evidencia de infección profunda en un examen radiológico, histopatológico o en el contexto de una reintervención. El diagnóstico también de algún tipo de infección profunda de la herida quirúrgica, según nuevamente el criterio clínico del cirujano. Y por último teníamos en este punto de los criterios a la infección de órgano o espacio, que básicamente aquí la infección va a afectar cualquier parte anatómica, ¿no?
como un órgano o una cavidad, obviamente del campo quirúrgico, excluyendo en este caso la incisión, y pues que haya sido manipulada o abierta durante la cirugía, y pues que tenga también alguno de estos criterios, ¿no? Estos cuatro puntos, como por ejemplo, nuevamente la secreción purulenta a través de un drenaje que sea colocado dentro de un órgano o espacio, el aislamiento de patógenos en un cultivo que haya sido obtenido de forma aséptica de un órgano o cavidad, la presencia de un absceso, también una evidencia que afecte a algún órgano o cavidad, pues y además que sea detectado pues en un examen radiológico, histopatológico o también en el contexto de una intervención, y el diagnóstico también de una infección quirúrgica de un órgano, cavidad, es nuevamente según el criterio clínico del cirujano. Siguiente, Nelia, por favor. Bien, bueno, este es otro cuadro de clasificación de las heridas quirúrgicas según el grado de la contaminación bacteriana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la herida limpia, es una herida quirúrgica no infectada, en la que pues, no se van a observar signos de inflamación, no se penetra en el tracto respiratorio, ni digestivo, ni genital o urinario. Además, en este caso, la herida se cierra por primera intención y en caso pues, sea necesario, se drena mediante un sistema cerrado. En este caso, las heridas quirúrgicas incisionales van a ser consecuencia, ¿no? de un traumatismo sin penetración y pues deben incluirse obviamente en esta categoría de herida limpia. Tenemos a la herida limpia contaminada. Esta también es una herida quirúrgica en la que pues, se ha penetrado en el tracto respiratorio, digestivo, genital o urinario, en condiciones controladas y pues sin una contaminación inusual. Específicamente por ejemplo, las intervenciones del tracto biliar, apéndice, vagina, orofaringe. Y tenemos pues también a la herida contaminada. En este caso incluyen heridas abiertas accidentales recientes. Y además pues se incluyen, en este caso, por ejemplo, las intervenciones con alteración importantes de técnicas estériles, ¿no? Como por ejemplo el masaje cardíaco abierto o puede ser también relacionado con material en el tracto gastrointestinal, en el campo quirúrgico, ¿no? Tenemos la herida sucia o infectada también. En este caso son heridas profundas por un traumatismo penetrante antiguo. Van a tener tejido desvitalizado y además hallazgos de una pues, infección clínica o una perforación de víscera. Y bueno, obviamente en esta definición vamos a sugerir pues, microorganismos que van a ser causantes de la infección, pues que ya vamos a mencionar más adelante, ¿no? Siguiente, por favor, Nelia. Y bueno, ya para terminar mi parte al menos, en este caso la contaminación de zona quirúrgica obviamente puede llegar a ser inevitable y incluso con los métodos modernos de la antisepsia también se han llegado a reducir, sí, pero pues todavía siempre hay el riesgo, ¿no? Vamos a encontrar, sin embargo, bacterias residentes en glándulas, sebáceas, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, que básicamente son difíciles de eliminar, ¿no? Y pues en este caso la infección de localización de una relación compleja de estos múltiples factores, como por ejemplo los microbiológicos, factores propios del paciente, como su sistema inmunológico, ¿no? Que tenga pues enfermedades concomitantes, o algún procedimiento quirúrgico previo que ya se le haya realizado. Aquí los cocos gram positivos, fundamentalmente los que son los estafilococos y streptococos, que son precisamente procedentes de la flora cutánea del paciente, son los principales patógenos causantes de infección, ¿no? Siendo, por ejemplo, el Staphylococcus aureus el microorganismo más frecuente. En este caso, en cirugía abdominal y cuando la incisión pues, se realiza, por ejemplo, en axila y perineo, la presencia de los gram negativos también aumenta considerablemente. En el perineo también aumentan el aislamiento de anaerobios. Y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En este cuadro, los diferentes microorganismos y la cirugía, pues, donde se encuentran estos patógenos comunes. Por ejemplo, en la colocación de material extraño como prótesis, tenemos al Staphylococcus aureus,
en cirugías cardíacas, neurocirugía y a nivel vascular también tenemos al Staphylococcus aureus. Tenemos a nivel mamario, nuevamente es el estreptococo pues más que tiene mayor consideración hablando, si lo tomamos como porcentaje. Tenemos las cirugías oftálmicas, osteoarticular, torácica, pues donde predomina esta bacteria, ¿no? Y bueno, eso sería parte de mi exposición. Le doy pase a mi compañera Arquinigo. Gracias, Stephanie. Buenos días Bien, con todos. bien, doctor. Doctor, ¿puedo continuar? Sí, doctora. Gracias, doctor. Disculpe. Bueno, para nosotros poder realizar, digamos, el tratamiento de una infección, vamos a ver que dentro de esto hay una interacción de 3 elementos, ¿no? En este caso vamos a tener al paciente o el huésped, el agente infeccioso, que pueden ser los microorganismos, los gérmenes, las bacterias, y en el caso de el antimicrobiano o el antibiótico, ¿no? Los 3 van a tener una interacción, la cual nos va a dar, digamos, es una situación en la cual se van a generar múltiples variables, sea que puedan incidir de forma positiva o puedan incidir de forma negativa en la evolución del proceso. Vamos a ver que la patogenicidad del agente infeccioso que ingresa al huésped va a depender de diferentes factores, como por ejemplo el volumen del inóculo, la virulencia, las toxinas, la capacidad de adhesión y la penetración a los diferentes compartimentos del organismo, y a lo cual el huésped va a tener que responder con sus diferentes defensas, ¿no? Como por ejemplo a través de la piel, las mucosas y obviamente a través también del sistema inmunológico como tal. Por otro lado, recordemos que, bueno, el paciente va a recibir un tratamiento, ¿no? En este caso va a ser un antibiótico, el cual va a tener una interacción tanto con el agente patógeno como con el huésped. En esto vamos a recordar que la acción terapéutica por parte del fármaco va a depender básicamente de lo que sería la sensibilidad microbiana, el mecanismo de acción y también de la adecuada concentración que pueda alcanzar en el plasma y tejidos durante el tiempo necesario. Sin embargo, debemos recordar de que el microorganismo también puede responder con algunos mecanismos, como por ejemplo la resistencia, y también el huésped con algunas acciones de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, ¿no? Entre las interacciones entre el huésped, el agente infeccioso y el antimicrobiano debemos de recordar también algunos otros conceptos dentro de lo que sería la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no? Que ya lo voy a exponer más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, es importante por ello de que nosotros podamos conocer no solamente la parte del paciente, sino también conocer al agente patológico, al agente patógeno y también a nuestro fármaco como tal, ¿no? Para nosotros poder dar una buena respuesta y tener un tratamiento de forma oportuna, con una dosis precisa y una vía adecuada. Entonces, la farmacología, para poder comprender en sí la farmacología, debemos de saber tanto la farmacocinética como la farmacodinámica. La farmacocinética va a ser aquellos procesos que vas, en teoría, digámoslo así, para que sea más digerible, van a ser los procesos en los cuales sufre el fármaco en el cuerpo, ¿no? Dentro de ello, pues, debemos mencionar a la absorción, al metabolismo, a la distribución y a la excreción. Y por otro lado, tenemos el concepto de la farmacodinámica. En esta, bueno, netamente va a abarcar aquellos procesos en los cuales va a sufrir el cuerpo por el fármaco como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Para que nosotros podamos tener un éxito con el tratamiento con un antimicrobiano, debe haber una interacción entre el agente antimicrobiano y el microorganismo patógeno, que a esto le conocemos como la farmacodinámica, y en las concentraciones más adecuadas. Dentro de esto está el concepto de lo que sería la farmacocinética. Dentro de ello, pues las características, como mencionaba, de absorción, distribución, eliminación, metabolismo del antimicrobiano,
van a determinarse a través de lo que sería la curva de la concentración en tiempo, que es la que vemos en la imagen, ¿no? De esta vamos a inferir de que la concentración que alcanza el fármaco en el tejido infectado, donde en definitiva se requiere de concentraciones adecuadas para el control de la infección en sí. Esta curva nos va a definir algunos otros parámetros farmacocinéticos importantes, como por ejemplo la concentración máxima, la vida media del antimicrobiano en el plasma, y también tenemos a lo que se le conoce el área bajo la curva. De esta interrelación de los conceptos que ya se han explicado, debemos de considerar, por ejemplo, que la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria o el tiempo durante el fármaco que permanece dentro de lo que sería la concentración mínima inhibitoria. Estos dos conceptos van a ser fundamentales para que nosotros podamos tener un éxito, sobre todo con el tratamiento que se esté dando, ¿no? Entonces, en términos generales, para no extendernos mucho, lo que nosotros debemos buscar para que el tratamiento sea efectivo es de que contemos con las concentraciones séricas superiores a lo que sería la concentración mínima inhibitoria y también de que nuestra bacteria sea susceptible a este parámetro y que pueda ser superable por el antimicrobiano como tal, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a mi parte. Voy a dar pase a mi compañera para que pueda explicar acerca de la clasificación de antibióticos. Perfecto. Compañero doctor, buenas tardes. Voy a seguir con la exposición, recordando y tomando en cuenta dos conceptos básicos importantes de los que ha hablado Ingrid, los cuales son la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, y la farmacodinámica, lo que es lo que el fármaco le hace al microorganismo. Entonces, estos dos conceptos nos deben de quedar muy claros, debido a que son muy importantes al momento de poder elegir el fármaco, el medicamento que se va a utilizar en el paciente, ¿no? Que no traiga efectos adversos, pero que sí, por supuesto, que cumpla su función. Sería lo ideal. Y para ello vamos a tener esta clasificación en lo cual lo vamos a dividir en los fármacos que son dependientes del tiempo, con mínimo o nulo efecto postantibiótico, a los cuales en clases los hemos llamado anteriormente tiempo dependientes, así para llamarlos un poquito más cortos. Los que son dependientes de la concentración o que son bactericidas con prolongado efecto postantibiótico, que son los que llamábamos área bajo la curva, y los que son bacteriostáticos dependientes de la concentración o tiempo con efecto postantibiótico importante. Vamos a ver aquí que tenemos los beta-lactámicos y la vancomicina, que son los dos fármacos que vamos a ver, o el grupo farmacológico que vamos a ver aquí representante, los aminoglucósidos, la daptomicina, las fluoroquinolonas, metronidazol, acitromicina dentro del segundo, y la lista que vemos aquí dentro del tercer grupo. Le he colocado el número para no perdernos, porque en el siguiente gráfico están un poco desordenados. Y lo que vamos a poder ver aquí es que los fármacos que son tiempo dependientes, que son el número 1, que ya habíamos visto que en los que se encuentran aquí los beta-lactámicos y la vancomicina, tienen un objetivo muy importante durante el tratamiento, que va a ser prolongar el tiempo de exposición de la bacteria al medicamento. Entonces, ese es el punto importante que tienen estos fármacos. Y de aquí también podemos decir que va a depender del mantenimiento de la concentración a lo largo de cada intervalo posológico. También dentro de los que son del segundo grupo, los que son del área bajo la curva o tiempo dependientes con moderado a prolongado efecto persistente, vamos a tener un objetivo importante que van a cumplir estos fármacos, que van a ser el aumentar la cantidad de medicamento administrado. Aquí es donde se va a hablar de la dosis de carga y de la dosis de mantenimiento. Y en el número 3 vamos a hablar de los que son
concentración máxima, concentración dependiente y prolongado efecto persistente, en el cual tenemos esta lista de fármacos que van a tener como objetivo durante el tratamiento el alcanzar máximas concentraciones en el sitio de la infección. Van a tener sobre todo van a producir un efecto bactericida marcado a dosis muy altas. A dosis muy altas vamos a tener que alcanzar 8 o 10 veces la concentración máxima inhibitoria para poder utilizar estos fármacos. Luego de ello vamos a hablar sobre lo que es la resistencia bacteriana. Y al respecto de esto podemos decir que es la capacidad de un microorganismo para sobrevivir en presencia de un compuesto tóxico, ya sea un antibiótico o un antiséptico, permitiendo que la bacteria se multiplique en presencia del fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya hemos visto que los antibióticos van a actuar en las bacterias de diferentes maneras. Vamos a tener fármacos que van a inhibir, porque de esto básicamente se habla en los antibióticos, de inhibir tanto la síntesis de la pared celular, la síntesis de las proteínas, la síntesis de la membrana plasmática, de los nucleótidos y también síntesis de metabolitos, que son los 5 grupos de antibióticos importantes de los que se hablan, ¿no? Y para ello, las bacterias van a crear sus maneras, van a buscar la manera de sobrevivir a este ataque del antibiótico. ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, tanto desde el punto de vista extracelular, de la membrana, del intracelular y desde el punto de vista genético, van a buscar maneras de poder sobrevivir, de poder resistir ante estos ataques. Tal es el caso, por ejemplo, de la formación de biopelículas, que va a ser una agregación estructurada de células bacterianas encerradas en una matriz extracelular autosintetizada conformada por diferentes macromoléculas. Entonces, se va a formar una biopelícula que va a ser como una comunidad sésil de microorganismos que se van a unir y van a imitar a un organismo multicelular integrado que va a ser como una capa de protección ante los antibióticos. Eso es desde el punto de vista extracelular. También se habla aquí de las señales de quorum sensing. Claro, señales de quorum sensing, en el cual podemos decir, para mencionarlo de manera didáctica, que una bacteria patógena lo que va a hacer es intentar invadir a su hospedero. Elige su hospedero, intenta invadir al hospedero y para ello pues ya sabe, porque ya está formando su resistencia bacteriana, ya sabe que tiene pocas posibilidades de ingresar, ¿no? Entonces busca que su sistema, se retrase su expresión de factor de virulencia. Entonces, aquí va a retrasar algunos factores, sus propios factores, la misma bacteria, para poder ingresar al microorganismo, al organismo, a la persona en este caso, sin que el organismo reaccione a ello. Por ejemplo, las E. coli, la Escherichia coli utiliza el indol para ello. Entonces, ¿qué hace el indol en la E. coli? Modifica su patogenicidad, su movilidad, su adherencia, y el organismo no se va a dar cuenta. Entonces, el antibiótico no va a actuar en él. Sí. También tenemos dentro de la envoltura, tenemos la impermeabilidad de la membrana, en la cual vamos a tener aquí a la vancomicina, por ejemplo, vamos a tener que se modifica el extremo terminal del peptidoglicano y así se impide la unión del fármaco en la pared, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la formación de porinas de membrana, en la cual también se hace una restricción al acceso de los antibióticos. Y afecta principalmente, cuando hablamos de las porinas, a los carbapenémicos y a las cefalosporinas. Vamos a hablar también de las bombas de expulsión,
que pues precisamente como dice el término, son bombas de expulsión, que lo que van a hacer es permitir remover al antibiótico que ya está en el intracelular por medio de bombas, y estas van a estar dentro de la membrana citoplasmática en los gram positivos y en el espacio intermembrana en los gram negativos. También estamos viendo la inhibición de la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, se forma y es muy común encontrar también las enzimas que van a ser, por ejemplo, las carbapenemasas, las beta-lactamasas de espectro extendido, a las que se llamaban BLE, las carbapenemasas que son los resistentes a los carbapenémicos, las beta-lactamasas de espectro extendido que van a ser resistentes a los beta-lactámicos, las cefalosporinasas también que son resistentes a la cefalosporina, que son todo aquello que va a formar la bacteria, van a ser enzimas que va a producir para impedir la activación antibiótica. Así también tenemos desde el punto de vista en lo genético, ¿no? Recordemos que también tenemos fármacos que van a trabajar en el ADN, ¿no? En la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? En la rifampicina, la fluoroquinolona, van a trabajar en la ARN girasa, en la ADN polimerasa también, y aquí vamos a tener pues protección o resistencia bacteriana desde la expresión genética, van a tener mutaciones, vamos a tener genes móviles como plásmido, transposones, integrones y todo aquello que va a poder hacer que la bacteria se defienda. Eso sería desde mi parte. Gracias, doctor. Joaquín. Sí, me llega. Comparto mis... ya, ahí están. Ya, ya los comparto. ¿Están? Ya. Continuando con la exposición, soy Joaquín Angulo Núñez del Arco y voy a hablar del uso apropiado y de la profilaxis antibiótica, ¿no? Ya habíamos hablado previamente, ¿no? Sobre los tipos de antibióticos, su forma, su clasificación, ¿no? De acuerdo al tiempo, a la concentración, ¿no? O un mixto, ¿no? Pero en esta parte vamos a ver de la profilaxis antibiótica en el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, sabemos que cuando alguien va a ser intervenido quirúrgicamente, es necesario tener en cuenta los principios de asepsia y antisepsia, ¿no? En los materiales y en el cuerpo del paciente, ¿no? Siempre eso, ¿no? Sin embargo, este medio, ¿no? De asepsia, antisepsia, no va a eliminar todos los microorganismos, ¿no? Que hay que va a haber en la piel o al momento de ingresar a hacer la cirugía, ¿no? Por lo cual va a ser necesario muchas veces hacer esta profilaxis antibiótica, ¿no? No es muy necesario, no en todos los casos, pero sí en algunos casos que les voy a explicar. Entonces se dice que el objetivo de esta profilaxis es impedir que tanto la flora, sabemos que hay una flora endógena y una flora exógena, ¿no? Entonces va a ser impedir que esta flora provoque infección o que los microorganismos exógenos que tengan acceso, ¿no? Al sitio quirúrgico. Esta profilaxis se va a hacer 1 hora antes o 2 horas, ¿no? O 1 hora antes de la operación hasta las primeras 24 horas del postoperatorio, ¿no? Como dice acá, la finalidad de esta profilaxis es prevenir la aparición de infección a nivel del sitio quirúrgico. Entonces, evitar, ¿no? Que haya una diseminación bacteriana por la herida quirúrgica, entre otros, ¿no? Entonces, esa profilaxis se dice que la vía la recomendada, ¿no? La vía para dar esa es la vía endovenosa, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Muy bien. Entonces, ya habíamos hablado, una compañera, Stephanie, habló de los tipos de heridas, ¿no? Hay heridas en cirugía, heridas limpias contaminadas, sucias y contaminadas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de herida, vamos a poder dar una profilaxis antibiótica, ¿no? Es así, por ejemplo, que en una herida, por ejemplo, si estamos en un caso de herida limpia, si no tiene factores de riesgo o menos de 3, no es necesario, no está indicado, ¿no? La profilaxis. Mientras que si tiene más de 3 factores de riesgo, sí es necesario, ¿no? ¿Por qué no es necesario muchas veces dar una profilaxis, ¿no? Porque puede causar mayor resistencia bacteriana, entre otros, ¿no? Y en vez de ayudar al paciente, puede perjudicarlo, ¿no? En cambio, si hablamos de una prótesis, sí es necesario, ¿no? Prótesis como marcapasos, catéteres, entre otros.
Si hablamos de limpia contaminada, si es necesario o si es contaminada, ¿no? Muy bien. Si es sucia, si es necesario una profilaxis y un tratamiento, ¿no? De 7 a 10 días. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía que haya, la herida también vamos a ver, ¿no? Eso, dar la profilaxis antibiótica necesaria. ¿Cuáles son los principios de antibioticoterapia profiláctica, ¿no? Debemos dar una concentración sérica alta con el antibiótico específico efectivo. También dar dosis única intravenosa, como les había mencionado, ¿no? La vía de elección es intravenosa. Y una segunda dosis si el tiempo quirúrgico es mayor de 2 horas o hay pérdida de sangre, ¿no? Tener en cuenta esto. Ahora, ¿cuáles son los criterios de selección para escoger el antibiótico a dar, ¿no? Debemos tener en cuenta el espectro antimicrobiano. Por ejemplo, recordemos que en la flora gastrointestinal los microorganismos más abundantes son eh, los anaerobios, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, como el E. coli, ¿no? Entre otros microorganismos, ¿no? Klebsiella, Pseudomonas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y dar, de acuerdo al espectro, el antibiótico necesario, ¿no? Igual tener en cuenta que la resistencia, evitar resistencia y sensibilidad, también que haya sensibilidad a los antibióticos, tener en cuenta la farmacocinética, la toxicidad y el costo-beneficio también, ¿no? Joaquín, Sí, dime. me parece que ha salido de la sala y no puede entrar. ¿Quién? Creo que sí, el doctor. Ah, ok.